Bienvenido, esto es Salud, Belleza y Más. Acompáñanos a lo largo de esta media hora. Aquí encontrarás temas de interés en voz de nuestros invitados especiales y un sinfín de consejos y recetas que te ayudarán en tu vida cotidiana. Con la conducción de Sara Soto. Salud, Belleza y Más. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde, jueves 10 de abril. Yo soy Sara Soto, le doy la bienvenida a su programa Salud, Belleza y Más. El día de hoy tocaremos un tema que para la gran mayoría aún es un tabú, la muerte. Y cómo la tanatología nos puede ayudar a superar la pérdida de un ser querido. Qué tema, ¿verdad, mi señora? Pues bueno. También le diremos el uso extraordinario de las cerezas, que al consumirlas regularmente le brinda una rica cantidad de vitaminas. Así que no le cambie, permanezca en sintonía de Canal 7. Le recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo. Nos puede llamar 3146177. En internet lo invito a ingresar a nuestra página que es livestream.com/7 Nogales. En YouTube nos encuentra como Salud, Belleza y Más y en Facebook como Salud, Belleza TP. También estamos en el Google. Bueno, sabemos que la muerte es un hecho trascendental que pone fin a la vida y que suscita en el hombre las más grandes reflexiones y profundas preguntas. Todos tenemos temor a morir, aunque de antemano reconocemos que es el único porvenir seguro que tenemos como seres humanos. Para despejar todas estas dudas y orientarnos de cómo superar y aceptar este duelo, se encuentra con nosotros el doctor José Manuel Gaitán Galindo, tanatólogo, ay Dios mío, en esta ciudad fronteriza. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Sara. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir a hablarnos de este tema, la muerte, como dije yo creo que todos lo tenemos miedo, como dije en principio también. Solamente escuchar la palabra se murió o se va a morir o muerte, ya nos erizamos, nos ponemos todos colores, pero bueno. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la muerte y cómo la tanatología nos puede ayudar. ¿Y qué es la tanatología? Bueno, ahorita que estabas introduciendo el programa, pues hay que considerar que la muerte finalmente simplemente es el acto de morir, donde culmina un proceso tan importante, tan trascendental como es la propia vida. Ciertamente es un tema, ¿no?, que hay temas o pocos temas de los cuales se habla muy poco, sí, o se habla nada. Uno de ellos es el propio ser humano y otro de ellos es la muerte. Se habla poco de ellos. Y de hecho cuando se habla o se pretende hablar sobre la muerte, pues la gente toca madera, ¿no? Sí. Ok, ¿cómo enfrentar la muerte? ¿Cómo enfrentar el proceso de las pérdidas significativas, es decir, grandes o pequeñas? Existe una disciplina que es la tanatología, que es una disciplina pues realmente o relativamente nueva, pues hay mucha gente que no ha escuchado hablar de esto. La tanatología se define como una disciplina que te proporciona, que te provee las herramientas para que cualquier ser humano, bajo cualquier situación o bajo cualquier perspectiva, desarrolle herramientas para enfrentar las pérdidas que tenga en su vida, luego para enfrentar ese proceso de duelo que consecuentemente viene después de una pérdida y finalmente a desarrollar herramientas para que pueda enfrentar su pérdida y superar el proceso de duelo. Y obviamente se relaciona mucho, cuando hablamos de tanatología, se relaciona mucho la tanatología con la muerte. Y la tanatología tiene que ver, ciertamente por definición sí, ¿no? Tanatología sería el tratado de la muerte, la ciencia de la muerte, la disciplina que nos ayuda a enfrentar la muerte. Pero la tanatología va un poquito más allá, o pudiéramos decir un poquito más allá, ¿no? Porque además allá de la muerte pues no sabemos que exista. Pero más acá, la tanatología tiene que ver con toda aquella serie de pérdidas que el ser humano tiene prácticamente desde que nace. Ok. Entonces, usted como tanatólogo, al presentarse con una persona que está, vamos a decir, en una fase terminal, una enfermedad, como dijimos, pues en agonía, dolorosa, ¿ustedes les ayudan a tener una muerte digna? ¿O esto implica tener una muerte digna? Sí, bueno, de hecho hay un prefijo que dice, quien vive dignamente habrá de morir dignamente. A veces eso se aleja
un poquito de la realidad Sí. que enfrentan ese tipo de pacientes que de alguna manera tienen una muerte, digamos, predeterminada o determinada. El procurar una muerte digna a un paciente con una enfermedad crónica terminal o ya en etapa terminal significaría de primera intención pretender que ese ser humano le encuentre sentido a su propia pérdida, que fue inicialmente la pérdida de la salud. Y que consecuentemente a través, como les digo, de un proceso de enfrentar esa pérdida y de subirse y de caminar ese camino del duelo, este ser humano que está en esa etapa le encuentre incluso un significado a su propia pérdida o incluso a su propia muerte. Esto obviamente suena paradójico, pero así es. La tanatología, a través de una serie de herramientas, a través de una serie de dinámicas, que obviamente son personalizadas. No existe una receta de cocina en general. Esto hay que individualizarlo y personalizarlo a cada doliente, es decir, a cada ser humano que tiene una pérdida, que la enfrenta y sobre todo que pide ayuda. Entonces, es muy importante concientizarlos como para que llevarlos a una sensación de encontrarle sentido a su propia vida y de encontrarle sentido a su propia muerte. Vaya a ser dentro de 3 semanas, vaya a ser dentro de 1 mes o dentro de 6 meses. Aceptar lo innegable. Aceptar lo que es inevitable. Inevitable. Y que finalmente hay que trabajar mucho con los pacientes, sobre todo en etapas terminales o cuando son enfermedades crónico-terminales, sobre todo concientizarlos de que esa pérdida tiene que representarles a ellos un sentido, digamos, de ganancia. Sí. Esto ya yo lo he expresado en otras pláticas, en otras conferencias, cuando decimos que toda pérdida trae consigo una ganancia, suena muy paradójico, pero así es. Hay gente que cuando pierde es cuando gana. O hay gente que perdiendo gana. Vamos a decir en qué casos, pero después del corte, ¿le parece? Adelante. Bueno, quédese con nosotros con este tema tan interesante que es cómo nos puede ayudar la tanatología a superar la muerte de un ser querido. Regresamos. En un momento más regresamos. Salud, belleza y más.